Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes. Un abrazo desde aquí a la nueva humanidad de la nueva Tierra. ¿Y cómo sabemos que vamos hacia una nueva Tierra? ¿Cómo sabemos que vamos hacia una nueva era? Estamos aquí a punto de entrar en la luna nueva en Sagitario, planteándonos las grandes cuestiones de la realidad y cuestionándonos sobre nuestras creencias, ya que estoy grabando este vídeo el día 10 con todavía la luna en Escorpio, que es de una sinceridad absoluta y brutal. Y a veces en este programa, en este canal, nos habéis escuchado hablar con mucha seguridad y rotundidad acerca de fechas, acerca de eventos. Y, y lo que yo quería comentar es, claro, a veces puede haber gente que piense, ¿y de dónde saca esta información? ¿Cómo está tan seguro? ¿Y cómo lo puede saber tan alegremente? Pues por ejemplo lo de que en 2026 empieza la ascensión o o que comienza la nueva era en 2026 o que la Tierra se va a dividir en dos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Nosotros desde aquí hablamos de aquello que nos resuena, de aquello en lo que creemos, de aquello que creemos que es verdad o que es un acercamiento a la verdad. Entonces, puede ser o no ser cierto aquello que decimos en este canal, pero nosotros, cuando hablamos de algo, lo compartimos con total entusiasmo y con total felicidad, porque ya estuvimos, yo personalmente, Pedro Redes, yo ya tuve mis 10 años de escepticismo, ya estuve, o sea, en mi vida espiritual yo empecé a los 18 años, entonces de los 20 a los 30 me lo creía todo. De los 30 a los 40 no me creía nada. Y solo estaba, o sea, no me creía nada en cuanto a especulaciones metafísicas. Seguía con mis meditaciones diarias, pero solo creía en aquello que podía confirmar con mi propia experiencia espiritual. Esto de los 30 a los 40. Y a partir de 2020, cuando ya hemos entrado en misión de difusión y de divulgación del despertar, nos hemos abierto un poco más, pues de nuevo, a ciertas canalizaciones, pero todo con mucho discernimiento, a ciertas historias. Entonces, claro, hemos pasado de los 20 a los 30 de una fe absoluta en todo, y de los 30 a los 40 de todo muy zen, sin afirmar ni desconfirmar nada, y ahora estamos en una etapa en la que todo aquello que nos resuena con profundidad, después de haber sido revisado, también con profundidad, y sobre todo, después de haber tenido suficientes respuestas sincrónicas y suficientes sincronicidades, lo damos como válido. Y al darlo como válido, lo transmitimos con todo el entusiasmo y la fuerza con la que nos gusta transmitir las cosas, que para eso tengo Júpiter en Leo en la casa 3 y ascendente Géminis, cuyo Mercurio está en conjunción con Plutón y con mi Sol a 0 grados. Con lo cual es normal que yo, a la hora de hablar, transmita con fuerza, sin que eso significa que yo me crea nada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo desde los años 90 ya veo unos triángulos que me llaman mucho la atención, que culminan en el 2025-2026, y a principios del 2000, en una escuela esotérica de los maestros ascendidos a la cual pertenecí, ya me decían que en 2025, o primera sincronicidad con mi propia visión, bajaban los maestros ascendidos o que bajaban las nuevas enseñanzas de la nueva era. Y luego, a partir de 2018, 17 e incluso 16, volvimos a hablar de 2025, pero esta vez con mucha más eh, corroboración astrológica y técnica, hablando sobre todo del triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, que es algo que se da cada muchísimos años, pero no solo el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, sino que Urano pasa a Géminis, Plutón está en Acuario, pasa a Acuario, y Neptuno pasa a Aries, junto a Saturno.
Con lo cual en 2025 tenemos muchos tránsitos energéticos luminosos y novedosos y únicos en sus combinaciones. Y estos tránsitos se ponen exactos en julio con L del 2026. Y entonces en julio con L de 2026 y alrededores, es decir, en el año 2026 y alrededores, es decir, el 25 y el 27, tiene que haber algo que dé un giro absoluto a la humanidad, que dé un giro absoluto a la raza humana. Y tiene que tener que ver con una nueva era, con unos nuevos paradigmas. Y si encima tenemos que el 21 de diciembre del año 2020 fue la gran mutación en Acuario, la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, que dura su efecto 200 años y que coincide con la entrada a la era de Acuario, ya sé que muchos astrólogos dicen que la era de Acuario no empieza hasta el 2100 y pico. Otros astrólogos dicen que la era de Acuario no empezó en los años 60. Para mí la era de Acuario ya ha empezado y ya estamos despegando de lleno hacia la era de Acuario. Pero para mí no es solo la era de Acuario, también es el amanecer galáctico. Entonces, cuando empiezo a descubrir a gente como Andrea Barnabé y otros que empiezan a hablar, pensar que yo antes estaba muy cerrado a todo lo que fuera a Star, Confederación Galáctica. Yo era más de los maestros ascendidos, de Saint Germain, Moria, los ashrams, la llama violeta, los rayos. Era más de esa línea, de los maestros ascendidos, el yo soy. De los 20 a los 30. De los 30 a los 40 me cerré más en un yoga, en una práctica meditativa diaria, una disciplina diaria, pero sin especular demasiado sobre lo metafísico, sino más bien experiencias de la conciencia con la realidad y con la no dualidad. Entonces, me volví a abrir a todo esto, sobre todo a partir de 2020. Entonces empiezo a descubrir que ya los conocía, pero no me lo creía, o no quería entrar en todo esto de las enseñanzas galácticas, empiezo a descubrir a Andrea Barnabé, a Kai Ornay y a Elsa Farrús y a incluso el Robert Martínez en algunos momentos y a 28 Almas y a Sergio Amado eh, y a toda esta gente, ¿no? Xavier de Pedro que tienen sus conexiones, ¿no? Y entonces veo cómo empiezan ellos a hablar de la ascensión planetaria en las mismas fechas que yo ya había dicho de la astrología. Entonces, claro, no puede ser casualidad que todos coincidamos en el mismo año, en el año 2026. Es cierto que yo al principio decía 2025, pero ¿qué más dará un año más, un año menos? Además de que los tránsitos estos de los que hablo se ponen en exactos en julio de 2026. Pensad que son tránsitos que duran muchos años, duran hasta 2030, que no tiene nada que ver con la agenda esta de los oscuratis. Recordemos que los oscuratis son la sombra. ¿La sombra de qué? De la luz, es decir, imitan a la luz. Y ellos hacen su versión fake de lo que viene en versión luminosa. Por eso se parece tanto, por eso hay esos paralelismos, pero la agenda de los oscuratis es la sombra de la verdadera agenda divina, que es la nueva era. Entonces hay gente que confunde y cree que es al revés, que la nueva era es una imitación de la agenda oscurati para hacer de tapadera y engañar a los incautos. Entonces, yo soy una persona plutoniana y muy profunda y no confirmo cosas hasta que no las tengo muy masticadas, muy reflexionadas, porque luego yo en mis meditaciones he tenido también canalización sobre fechas y sobre eventos. Y no solo eso, sino que en mis consultas astrológicas ha habido mucha gente que me ha venido eh, explicando cosas, eventos, y coinciden, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo confirmo fechas o hablo de cosas, están ya muy masticadas, están ya muy profundizadas, están ya muy sincronizadas, han habido muchas confirmaciones. Pero aún así, no digo que sea la verdad absoluta, digo que es en lo que yo creo.
Es en lo que yo creo que sucederá, pero puedo estar equivocado. Entendemos, ¿no? Pero lo que no puedo estar es estar todo el rato en modo duda, porque si no, entonces no transmitimos el entusiasmo que para eso hemos venido a transmitir con Júpiter en Leo en la casa 3. Entonces, yo creo en la ascensión planetaria. Entonces, han habido comentarios que me han dicho, ya verás cómo por ejemplo, en 2026 no va a pasar nada. Bueno, pues que en 2026 es posible que no pase nada para mucha gente, porque la ascensión planetaria es un evento en el cual el primer grupo de almas que ascienden en 2026 es poca gente. No sabemos cuántos serán. A lo mejor son esos 144.000 y ya está. Y el resto ni se ha enterado. Entonces, no es que no haya sucedido, sí ha sucedido, lo que pasa es que ha sido poca gente. Y en los siguientes años irá ascendiendo más gente y más gente. ¿Y esa ascensión qué es, en este mundo o en otro mundo? Bueno, pues ahí están los dilemas, los misterios que no tenemos todavía claros. Yo creo mucho, por ejemplo, en esto que habla la Biblia de la parusía, de un gran fogonazo de luz que atraviesa la tierra de repente, de un día para otro, y ahí la tierra entra en una nueva tierra restaurada. Es decir, hay una nueva tierra restaurada, sin las ciudades y sin las estructuras y arquitecturas de la vieja era, sino una nueva tierra completamente restaurada, divina, 5D. Y yo creo en eso. Y en eso, por ejemplo, no coincidimos con versiones que dan otras personas, que es más progresivo, que nos de un lunes para un martes, nos iremos alejando de las ciudades, la gente 5D, y crearemos comunidades alejadas de las ciudades, que no descarto que pueda ser así. Pero a mí me viene más un evento, por ejemplo, tengo muchos relatos de videntes con mirada luminosa que han venido a mi consulta astrológica que me han explicado ya en varias ocasiones que llega un momento en el que helicópteros de personas rubias con ojos azules tipo raza pleiadiana vienen a coger a las almas de luz y a llevárselas a todas a un lugar que está en la selva, y que en la selva vamos caminando mogollón de almas de luz hacia unas naves nodrizas donde hay gente con ojos azules y rubia, que son los pleiadianos, y que en esas almas nodrizas se nos llevarán para restaurar la Tierra. Es decir, no es que las naves sean para escapar de la Tierra, sino que las naves son para poder hacer la operación de la restauración de la Tierra. O sea, las naves serían como el vehículo para ir a la nueva Tierra. Pero a lo mejor esto es simbólico, no es que sean naves espaciales de hierro. A lo mejor es que simplemente necesitamos algún vehículo para poder ir a la nueva Tierra. Y también puede ser que con nuestros propios mercabas vayamos a la nueva Tierra. Pero yo insisto que una vez has ascendido, ya no estás interactuando con la Tierra 3D. Esa es mi visión. De la misma manera que los maestros ascendidos no interactúan con la civilización 3D, viven en la 5D, en lo que ellos llaman el plano etérico. Ahí en el plano etérico está el ashram de Saint Germain, el ashram del Moria, el ashram de Kutumi, Serapis Bey, el maestro Hilarión, el arcángel Miguel, y todos tienen sus templos en la verdadera Tierra 5D, porque la Tierra 3D es la que estamos ahora, que es como una especie de inframundo de la Tierra, porque en Lemuria era la Tierra 5D. Entonces, toda esta información que yo doy está muy corroborada, está muy profundizada, pero sigo insistiendo que aún así no tiene por qué ser la verdad absoluta y no tiene por qué suceder exactamente como yo lo digo. Todos son aproximaciones. Pero sí que se espera, y yo espero, un evento divino, místico, milagroso, en algún momento, que seguramente será en 2026, en el que habrá la mitosis y la Tierra se dividirá en dos. Entonces, la cuestión está en cuándo sucederá, pero eso nadie sabe ni la fecha ni la hora. Vale, nadie sabe la fecha ni la hora, pero tampoco acepto que se alarguen los
tiempos, como algunos ya están diciendo, no, 2026 no, 2028, no, no, no. La astrología señala 2025, 6 y 7. No, más allá ya no. Es decir, en esa fecha tiene que haber el evento milagroso, en esas fechas. Y seguramente en 2026. Y es posible que alrededor de julio. Y también en noviembre de 2025, con ese Merkaba que hemos comentado muchas veces en este canal y que descubrimos en este canal, también es posible que con ese Merkaba suceda algo en noviembre del 2025. Y en septiembre de 2025 también están exactos. Entonces hay unas fechas que es ahí donde tienen que pasar las cosas, no después. Es verdad que lo que depende o sea, lo que cambiará es la cantidad de gente que responda a esas fechas. Pero sucederá. Es decir, la Tierra asciende con o sin nosotros. Seguramente con unos cuantos de nosotros. Entonces, una vez la Tierra asciende, se queda ahí ascendida y la gente irá entrando. Pero en la primera fase de ascensión es en 2026. Lo que pasa es que puede haber más o menos gente. Pero en 2026 para mí es así. Y en eso tengo fe. Y eso es lo que me resuena a mí. Entonces, esto es para hablar también porque estamos en el periodo Sagitario y Sagitario es muy dado a estas cosas, ¿no? A los fenómenos así. Entonces, antes de hablar de la luna nueva en Sagitario, comentaros que tenéis aquí mogollón de productos para comprar esta Navidad en la tienda Bionaturista online, como podéis observar aquí. Flores de Bach, champú, champú natural, dentríficos para los niños, sin flúor, inciensos, magnesio, citrato de magnesio, hormus, ¿eh? Y todo tipo pues esto, pues por ejemplo, colgantes de shonguita, orgonita, ceolita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si vais con el enlace que hay debajo de la descripción, pues podéis hacer buenas compras de Navidad relacionadas con esta tienda. Tiene miles de productos pues para el mundo alternativo, nueva era, de salud, de energéticos y libros incluso, y velas y lámparas de sal y un poco de todo, ¿vale? Entonces tenemos la luna nueva en Sagitario, que la luna nueva en Sagitario se da el día 12 del 12 del 2023. O sea, portal 12-12. A las 23:30 de la noche, hora España aproximadamente. Entonces, claro, la luna nueva en Sagitario es un máximum de energía en Sagitariana. Y encima la tenemos en conjunción con Marte y en cuadratura con Neptuno y con Mercurio estando a punto de retrógrado y con su regente Júpiter estando a punto de directo. Entonces, es una luna nueva en Sagitario que viene toda acelerada con el Marte, viene a toda velocidad. Sagitario es la visión, los objetivos con gran confianza. Sagitario es la fe. Sagitario es la conexión con la mente superior. Entonces una luna nueva en Sagitario nos puede dar una apertura de la luz interna, una apertura de las comprensiones más elevadas, una apertura, una nueva etapa de fe. Por eso que a lo mejor hay personas que podéis pensar, ostras, sí que ha tardado en empezar con los tránsitos. No, todo lo que estoy hablando, todo lo que he empezado tiene que ver con la luna nueva en Sagitario. Este relato de la fe en la ascensión, lo que pasará, etcétera, etcétera. Todo esto, la nueva era, porque esa es la visión sagitariana de la realidad, una visión optimista, llena de fe. Entonces una luna nueva en Sagitario es un momento para sembrar semillas de felicidad, de fe en la vida, de confianza,
de marcarnos objetivos espirituales, de reflexionar sobre nuestra filosofía de la existencia, de resurgir de las cenizas de las crisis por las que nos han metido los eclipses y toda la época de Escorpio, de este octubre y este noviembre tan duros y tan confrontativos que hemos tenido. Pensad que yo, por ejemplo, Marta y yo llevamos sin un hogar estable desde el mes de agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses y 12 días sin un hogar estable, buscando un lugar donde vivir, y ya estamos a punto de dar el paso final, pero es una operación iniciática de total desapego de la 3D, de total desapego de la Matrix, de estar confiando en lo interno, porque lo externo es inestable. Puede ser estable, sí, sí, pero puede haber procesos de inestabilidad. Yo tengo, por ejemplo, Saturno en casa 4 y Marta tiene Plutón en casa 4. Entonces la búsqueda de un hogar es lo más complejo que hay en nuestras cartas natales. Allí donde tengamos Saturno y Plutón, y si una pareja tiene Saturno una y Plutón la otra en la misma casa, pues en ese lugar es donde vais a tener más dificultades. Entonces no es que seamos nómadas, todo tiene un porqué. Entonces hemos querido huir de la humedad porque nos ahogábamos con tanta humedad, buscando un lugar seco, pero manteniendo el tema bosques. Y creo que lo hemos conseguido con la Sierra de Gredos, con el plus de estar cerca de Madrid y con el plus de estar en una zona donde hay actividades espirituales y gente consciente. Entonces, esa es la visión sagitariana de con una luna nueva en Sagitario, encima en conjunción con Marte, se pueden hacer grandes saltos a la aventura, grandes saltos de fe, con un objetivo lleno de... un objetivo bien adherido a nuestra filosofía nueva o a nuestra nueva conciencia que ha surgido a raíz del periodo de eclipses de octubre y del periodo escorpiano, que siempre trae una transformación profunda y más en estos tiempos que están combinados con el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, que ya está finalizando en este primer round, aunque hay un aunque luego, como hemos dicho muchas veces, vuelve en primavera de 2024 y ya hasta enero de 2024, luego vuelve en primavera de 2025 para quedarse sellado, estabilizado hasta 2028, hasta finales de 2028, y luego se va deshaciendo y se vuelve a formar hasta 2030, ¿vale? Entonces, esta luna nueva en Sagitario es una gran felicidad también. Es conectar con la felicidad divina, conectar con los grandes valores, conectar con el significado de la existencia, conectar con la luz interior. Pensad que, por ejemplo, en el hemisferio norte es cuando menos horas de luz hay. Entonces tenemos que estar más refugiados en nuestra luz interior, que es la luz de Sagitario. En cambio, en el hemisferio sur sería la versión opuesta, que es cuando más horas de luz hay, entonces es la luz de Sagitario externalizada. Entonces, de alguna manera, el hemisferio norte y el hemisferio sur experimentan las dos caras de la misma moneda, las diferentes niveles o diferentes maneras de expresión de un mismo signo, que para eso son arquetipos multinivel y multidimensional. La única advertencia es que esas grandes y épicas, porque Sagitario es algo muy expansivo, muy épico, puede darnos un gran impulso hacia un crecimiento, incluso con una cierta impaciencia o con una cierta autoafirmación poderosa, muy yang, porque está junto a Marte. Pero hay advertencias, hay advertencias. Y estas advertencias no significa que tengamos que parar, no significa que tengamos que esperar,
Simplemente significa que revisemos bien. ¿Por qué? Porque al día siguiente de la luna en Sagitario, que recordemos es el día 12 de diciembre, tenemos a Mercurio retrógrado, que se pone retrógrado hasta el 2 de enero. ¿Eh? Y entonces, Mercurio retrógrado nos puede hacer replantear algunas de las decisiones superaventuradas que estemos a punto de llevar a cabo. Entonces, el Mercurio retrógrado simplemente te ayudará a revisar si es correcta o no la decisión que estás a punto de tomar o la gran aventura que estás a punto de lanzarte. Pero si es buena, el Mercurio retrógrado simplemente te va a validar de que es buena decisión. No significa que te vaya a paralizar. Simplemente te va a decir, te va a ayudar a revisar bien que esté bien tomada esa decisión. Entonces, también tened en cuenta que ofrecemos astroencuentro con Pedro Redes, 90 minutos, 3x1, carta natal, tránsito, revolución solar, sesiones individuales. En la descripción tenéis el enlace y con la carta astral podéis saber podéis saber, la carta astral tiene un gran valor, que es que sepáis dónde están vuestros bloqueos, dónde están nuestros potenciales, cuáles son hacia dónde ir, hacia dónde tirar, de una manera aproximada. ¿Vale? No es una bola de cristal, es de una manera aproximada ver nuestras tendencias, potenciales, etcétera, etcétera, los rasgos de nuestra personalidad y dónde están los bloqueos y dónde está la misión, etcétera. Pero es de una manera aproximada, no exacta, ¿vale? Entonces, esta luna nueva en Sagitario está en cuadratura con Neptuno. Ahí hay otra advertencia. Es decir, la cuadratura con Neptuno, que Júpiter esté retrógrado todavía, eso sí que puede frenar un poquito. Pero frenar no significa cancelar. Es decir, Mercurio se pone directo el 1 de enero. Es decir, simplemente es esperar a que pasen las fiestas de Navidad para emprender aquello que tenemos en mente. Quiero decir, que no significa que lo hagamos ya, pero es posible que hayan ciertos retardos porque el Júpiter está retrógrado y se pone directo el 1 de enero. Y ya es lógico que muchos nos paralicemos cuando vienen las fiestas y comenzamos las cosas con el año nuevo, que tiene lógica además. Entonces también tiene lógica que si venimos con un Sol Marte ahí súper, venga, venga, vamos, con una cierta impaciencia, vamos, 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 y de repente hay una cierta frenada con ese Mercurio retrógrado y ese Júpiter retrógrado, simplemente para revisar bien, pero no es para que no lo hagamos. Y es que además está en cuadratura con Neptuno, y ahí sí que lo advierto yo, que estando en cuadratura con Neptuno no sea una flipada aquella decisión que queramos tomar. O sea, la cuadratura con Neptuno, si la aterrizamos bien, se convierte en buena relación con Neptuno. Es decir, ya no es tensión, si la regulamos. O sea, la cuadratura con Neptuno habla de una cierta inercia al flippy, a estar flipado. Es decir, va, venga, me vengo arriba, pues venga, pues voy a abrir, me voy al campo, me compro un terreno enorme y vamos a montar ahí todo de cúpulas, no sé qué. Y dices, bueno, entonces con Mercurio retrógrado con Mercurio retrógrado dice, bueno, a ver, vamos a ver, ¿tenemos dinero suficiente para esto? Vale, ¿y por qué no empezamos por un terreno más pequeño y montamos una cúpula para nuestra familia y vemos si funciona? Luego abrimos otro terreno, otra cúpula y luego tres, pero no hay 10 cúpulas. Simplemente es eso, no venirse arriba demasiado. Y si te vienes arriba, que sea porque lo tienes, porque tienes los recursos y porque lo ves claro. Pero el cuadratura con Neptuno puede dar esa confusión, esa confusión o esa y exceso de idealismo. Entonces, la cuadratura con Neptuno nos está advirtiendo, esa decisión que vas a tomar está basada en una dirección correcta o es cuadratura con Neptuno, es un escapismo.
Cuidado con los escapismos, cuidado con aquello que no es real, cuidado con los engaños, o con los falsos gurús, o con las mentiras. Pensad que Mercurio se va a poner retrógrado, ¿eh? Mercurio se va a poner retrógrado, primero en Capricornio, pero ya directo va hacia Sagitario. Entonces, Mercurio se pone retrógrado el día 13 de diciembre hasta el 2 de enero, ¿vale? Entonces, Mercurio retrógrado significa muchas cosas. Para empezar, si va hacia Sagitario, significa revisar nuestras creencias, revisar nuestra filosofía de vida, revisar nuestros objetivos a lo grande, revisar nuestro crecimiento, revisar temas de conversaciones pendientes. Primero en Capricornio, los primeros días, y luego a Sagitario. Revisar conversaciones pendientes relacionadas con lo capricorniano, como por ejemplo temas de papeleos, firmas, contratos, no sé qué, y luego con lo sagitariano, temas de lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que creemos y lo que no creemos, y hacia dónde vamos, y hacia dónde nos dirigimos, y si nuestros objetivos llenos de fe y de confianza y de ganas de comernos el mundo, al conjunción con Marte de la luna nueva en Sagitario, es decir, este Mercurio retrógrado es una herramienta perfecta para revisar bien el superimpulso superacelerado y potente que viene de esta luna nueva en Sagitario en conjunción con Marte. Es decir, es un antídoto por si nos venimos demasiado arriba, nada más. Pero no es un frenador. ¿Mm? Si hay que firmar contrato, pues se mira la letra pequeña. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, una vez firmé un contrato de una casa de alquiler con Mercurio retrógrado y se estropeaban muchas cosas en esa casa. Aparatos, etcétera. Entonces, bueno, me da un poco de respeto firmar con Mercurio retrógrado. Pero, por ejemplo, en mi situación actual, yo me tengo que ir a otra casa porque la que estoy ahora es medio zulo. No entra la luz. No es que sea medio zulo, es una casa, está bien, pero no entra la luz en el comedor, etcétera, etcétera. No quiero ser muy detalle, entrar mucho en detalle porque la dueña de la casa es posible que vea este vídeo y no la quiero ofender, pero ella misma sabe que es una casa para estar de manera temporal, no para estar un año, y más si tienes dos perros, ¿no? Y ella misma lo sabe, que estamos buscando otra casa, o sea que no hay ningún problema. Lo que quiero decir es que con Mercurio retrógrado tengo que buscar otra casa y la encontraré, y lo sé. Y ya está manifestada. Yo soy la casa manifestada aquí ahora. Y lo sé, ¿vale? Por como siempre ha sido. ¿Eh? Entonces, y seguramente aparecerá con la luna nueva en Sagitario, porque la luna nueva en Sagitario aparece en esas cosas, ¿no? Entonces con la luna en Sagitario nueva es posible que aparezca esa casa que buscamos, ese negocio que queremos hacer, o esa oportunidad, ese contacto. ¿Eh? Ya, por ejemplo, ya pusimos en contacto a una persona con otra para un proyecto súper interesante de arquitectura 5D, que a largo plazo puede llegar a ser algo con unas connotaciones imprevisibles e infinitas. Y entonces, la cuestión es esa, que el Mercurio retrógrado simplemente pone un poco de atención a que eso que vayamos a emprender esté bien calculado. Y que eso también, y aparte de eso, el Mercurio retrógrado es, la mente va un poco más lenta, pero porque está en modo revisión, está en modo inventario. En modo revisión, si está en Sagitario, pues de nuestras creencias, de aquello en lo que confiamos, de nuestra fe, bueno, pero esto es lo que crees, pero realmente tal, 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 tal. Y si encima está en cuadratura con Neptuno, el Sol, que va a seguir en cuadratura con Neptuno toda la semana, pues también revisar mentiras espirituales. Porque el Sol cuadratura Neptuno nos habla de los autoengaños y de falsear verdades espirituales de la sabiduría perenne a nuestra conveniencia, creyendo que creyendo que es luz lo que no es luz. Entonces,
con el Mercurio retrógrado en Sagitario se aplica el discernimiento sobre cuál es nuestra filosofía de vida y cuál es nuestro paradigma. Y como Júpiter está retrógrado, esa combinación de Mercurio Sagitario con Júpiter retrógrado es súper interesante para revisar todas nuestras creencias, sabidurías, filosofadas, etcétera. Incluso para releer libros, o para revisar contratos firmados, o para revisar temas legales. ¿No? Porque luego Júpiter y Mercurio se ponen juntos directos, curiosamente. Y Mercurio en Sagitario. Se pone directo el 2 y Júpiter el 1. Entonces se ponen juntos directos, ¿no? Entonces Júpiter es el regente de Mercurio. Entonces Mercurio se pondrá en directo en Sagitario, Mercurio se pondrá en directo en Sagitario y Júpiter se pondrá directo dándole gasolina a Mercurio, dándole la mente superior información a la mente exterior para arrancar en su nuevo proceso de sabiduría y estar preparada para el acercamiento de Júpiter hacia Urano, el 20 de abril, que ahí sí que se dispara la conciencia hacia niveles cuánticos. Otro tema importantísimo es que el 18 de diciembre se pone el Sol en conjunción al centro galáctico. Eso sucede cada 18 de diciembre. Y la onda expansiva siempre es un orbe de 5 grados como mínimo adelante y atrás. Entonces, si son 5, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Desde el 13 de diciembre ya se debería estar sintiendo ese espíritu de renovación de cuando el Sol entra en conjunción al centro galáctico. Y esto es astronomía, no es astrología, es real. El Sol se pone justo delante del centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, en el grado, en el grado 29 de Sagitario. Entonces sería 18 de diciembre, es el día exacto, 19, 20, 21, 22, 23, y se empalma con el solsticio de invierno. Con lo cual, los días que nos quedan ya son súper felicianos. Salvo este fin de semana que ha sido luna en Escorpio y vuelve a ser más terapéutica y más así, como al estilo Escorpio, pero ya el lunes 11 de diciembre a las 12 del mediodía entra la luna en Sagitario y ya salimos disparados hacia el optimismo y la felicidad y la luz divina de Sagitario, que se va a mantener la luna en Sagitario el lunes, el martes y seguramente a ver hasta cuándo. Hasta el 3 de diciembre, o sea, hasta el 13 de diciembre, ¿vale? Entonces, el día 11 de diciembre, o sea, el lunes 11 de diciembre, entra la luna en Sagitario a las 12 del mediodía. Se queda el martes 12 y el día 13 de diciembre, siempre hablo hora España, el 13 de diciembre hasta las 5 de la tarde se mantiene la luna en Sagitario y luego pasa a Capricornio. Entonces ya la luna en Sagitario con el sol en Sagitario y el Marte en Sagitario, eso es bastante luminoso, bastante de felicidad. Entonces, claro, si luego tú, como persona individual, tienes un tránsito duro de un Plutón o un Saturno ahí que estás en pleno proceso de purga, pues puede ser que no sientas, pero tanto la luz sagitariana, pero a nivel general, la luz sagitariana es muy bella, es muy divina y es muy hermosa. Y entonces, ya luego, el 13 empieza el super subidón de Sol conjunción del centro galáctico, que para mí son los subidones más potentes del año, ese momento que coincide con las Navidades, por eso la gente está, wow, venga, subidón, y como la gente es muy materialista, lo traduce en ir a comprar, en ir al centro comercial, pero hay como un buen rollito de fondo, que incluso le llaman el espíritu de la Navidad, pero todo eso son capas de la Matrix. La realidad es que el Sol entra en conjunción al centro galáctico, y entonces el centro galáctico, cuando se alinea con el Sol, manda la luz para todo el año siguiente. Entonces, es un subidón brutal. Es un subidón de energía y de luminosidad y de nuevos códigos de luz. Entonces, claro, sobre todo ahora que estamos en cambio de era y en amanecer galáctico,
los sol centrogalácticos son súper potentes porque mandan todo de códigos nuevos, son como flashes solares. Y esto, repetimos, es el 18 de diciembre, pero ya se empezará a notar el 13 hasta el 23. Y luego ya se empalma con el solsticio de invierno, que es un solsticio muy poderoso, que se abren portales, también 3 días, 23, 24 y 25. Por eso se celebra el año del nacimiento de Jesús y todo eso. Pero eso vuelven a ser, insisto, capas de la Matrix. La realidad es eso, el Sol Invictus, que el Sol se queda quieto 3 días sin sumar ni restar horas de, de luz o de oscuridad. Y es como el sol estacionario, en cierta manera. Entonces es una concentración solar para la resurrección. En el hemisferio norte, sobre todo, para que en el hemisferio norte el sol empieza a sumar horas de luz, empieza a ganar la luz sobre la oscuridad. Y en el hemisferio sur es al revés, empieza a ganar la oscuridad sobre la luz. Entonces, esto es el típico periodo bastante luminoso, bastante divino, que es bueno aprovecharlo con meditaciones, con conectar con la presencia divina yo soy, etcétera, etcétera. Algo muy interesante a destacar también es que el Mercurio, antes de ponerse retrógrado, el día 8 de diciembre, se puso en trígono con Júpiter. Y tienen toda esta relación, ¿no? Y sigue retrógrado, ahí sigue en trígono con Júpiter, y se pone retrógrado y vuelve a ponerse en trígono con Júpiter, para adelante y para atrás, y también se pondrá en cuadratura con Neptuno, para adelante y para atrás, el Mercurio. Entonces, también nos está hablando de toda esa, claro, si está en trígono con Júpiter, justo antes de ponerse retrógrado, es un diálogo de nuestra mente externa con nuestra mente superior, con nuestra propia intuición superior, con nuestra propia fe, con nuestra propia sabiduría interna, una comunicación. Entonces, ese Mercurio retrógrado en Sagitario es una comunicación y una revisión y un mirar para adentro, es la mente enfocándose hacia la sabiduría interna del Júpiter. Por eso están en trígono con Júpiter, justo antes de ponerse retrógrado, y luego vuelve a estar en trígono con Júpiter, y luego volverá, y en cuadratura con Neptuno, revisando las mentiras. Entonces hay como un punto ahí con una relación entre la luna nueva en Sagitario, el Mercurio, el Júpiter y el Neptuno. Y entonces tiene que ver, Júpiter y Neptuno son los regentes de Piscis. Entonces, Neptuno en Piscis y la época de Sagitario, que siempre hay una relación entre Neptuno y entre Piscis y Sagitario con una cierta confusión, con unas ciertas mentiras espirituales. Entonces se está poniendo sobre la mesa con este Mercurio retrógrado y este Júpiter, este Neptuno, esta luna nueva en Sagitario, el revisar bien qué es verdad y qué es mentira, en afilar bien nuestro discernimiento, tanto en cuanto a visión espiritual, tanto en cuanto a filosofía espiritual, tanto a cuáles son nuestras creencias espirituales, tanto a cuál es nuestra manera de conectar, si es de luz o si hay interferencias, nuestra manera de canalizar, nuestra manera de intuir, porque no se vale tampoco esto que a veces veo a menudo lo veo, sin entrar en personalizar, en personas que juegan a hacer canasta, a tener una intuición de la leche y te van respondiendo a todo. No, no, sí, es así, no, es eso. Tienes que hacer esto, y todo muy gratuito. Una intuición gratuita, una intuición, ala, venga. Entonces te dicen que son videntes y van ahí y les pagas y todo para que te digan hacia dónde tirar y te van diciendo lo que les da la gana, lo que ellos se supone que intuyen. Ahí está la cuadratura con Neptuno, ahí están las interferencias. Quiero decir que la intuición no es, ala, jiji, jaja, sino ha de ser algo de verdad, no un truco de la mente. Y eso con todo. Entonces, este juego Neptuno, Mercurio, Luna Nueva en Sagitario y Júpiter es un juego de sabiduría, paradigmas, decisiones,
Por un lado, las decisiones que tomamos, es que ya lo hemos enfatizado mucho al principio del vídeo, bien dirigidas, esa flecha que lanzamos sagitariana, bien dirigida, bien aterrizada, bien calculada, bien intuida, y luego las confusiones que tengamos respecto a verdades espirituales y a revisar a ver qué es verdad y qué es mentira. Y a revisarnos a nosotros mismos, que no andemos por ahí dando consejos creyendo que somos unos iluminados y le vamos diciendo a la gente dónde tienen que vivir, qué tienen que hacer y tan panchos que nos quedamos creyéndonos que tenemos unas intuiciones de la leche cuando hay mucho engaño, mucha interferencia y mucha ilusión y mucha imaginación. Entonces hay que saber distinguir la imaginación de lo real y no estar ya dando consejitos de evidencia y siendo todo información distorsionada. Y lo mismo si tú vas a un vidente que te ocupes de ir a uno bueno. No hay cualquier cosa, porque es que hay muchos que van dando consejos ahí a lo Neptuno desarmónico total. Y entonces va de eso. Este fin de año, este último periodo, va de eso. Con ese Mercurio retrógrado hasta el 2 de enero, ese Júpiter retrógrado hasta el 1 de enero y esta luna nueva en Sagitario que empieza ahora, pero que dura 6 meses su proceso. Entonces es como si esta luna nueva en Sagitario fuera venga, vamos a plantar algo que sea verdad. Vamos a instruirnos en enseñanzas espirituales de verdad y vamos a que florezca un camino hacia la verdadera verdad, hacia la verdadera espiritualidad, hacia la verdadera verdad perenne, hacia la verdadera fe. Y vamos a revisar todas las distorsiones y todo aquello que son escapismos, que es sensacionalismo, que es querer rizar el rizo, o que es querer meter nuestra subjetividad en aquello que no es, que no tienes que meter tu subjetividad, es como es, no es de otra manera. Entonces no lo intentes distorsionar con tu visión. Entonces nos habla mucho de esto, de la visión, la luna nueva en Sagitario, una verdadera visión, un verdadero discernimiento, porque se cuelan muchos divulgadores que están diciendo lo que les da la gana. Y a ver, y el sensacionalismo, ¿no? De crear ahí, va a pasar esto, va a pasar aquello. Pero desde un tono muy sensacionalista, buscando el efectismo, ¿no? Entonces es importante aterrizar bien las cosas y tener una espiritualidad bien sana y bien construida, con unos buenos cimientos, que para eso está Saturno en Piscis. Así que si te gusta este vídeo puedes darle a suscribir. Un abrazo desde los bosques y montañas de la Sierra de Gredos. Nos vemos. Hasta pronto.